Este, Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de ahora, ¿no? Lo que vamos a revisar ahora es teorías del origen de la vida, teorías de la evolución y luego terminar con la secuencia evolutiva en la especie humana, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, ¿qué es la vida? ¿No? Esa pregunta en realidad es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una definición exacta para definir lo que es vida, ¿no? Tenemos la idea de lo que significa, ¿no? Pero traducirlo eso en un concepto no es fácil, ¿no? En realidad es un problema filosófico donde entran también a tallar los biólogos, ¿no? No es un concepto fácil de definir. Es, por ejemplo, cuando nos preguntan cuál es la definición del número 3, ¿no? Tenemos el concepto de lo que significa el número, tenemos la idea de lo que significa el número 3, pero no podríamos decir un concepto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una idea quizá algo abstracta. Algo similar ocurre con la definición de vida, ¿no? Sabemos de repente qué nos representa la vida, pero de ahí a definirla no está tan fácil hacerlo, ¿no? Sin embargo, ese concepto está asociado a otro concepto que es el ser vivo, y el otro concepto acerca del ser vivo sí lo podemos dar, ¿no? El ser vivo, ¿qué es? Es un sistema químico-físico, ¿verdad?, con propiedad, que presenta ciertas características, ¿no? Entonces, es un sistema químico-físico altamente complejo, altamente organizado, que va a presentar ciertas características. Ese es el concepto de lo que es ser vivo, ¿no? Pero vida en realidad no es un concepto tan fácil de decir. Bien, lo cierto es que el concepto de vida está asociado al ser vivo, y el ser vivo sí es un concepto que lo podemos dar, y que estos seres vivos desde su aparición han ido transformando y cambiando su estructura para adaptarse a las condiciones de la Tierra. Entonces, ¿cuándo es que surgen esos primeros seres vivos? Esos primeros seres vivos van a surgir bajo ciertas condiciones que presentaba la Tierra. Una de esas condiciones es la atmósfera. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones de esa atmósfera primitiva? Esa atmósfera primitiva contenía agua en forma de vapor, metano, amoníaco e hidrógeno. Eran los componentes de esa atmósfera primitiva. Eran los componentes de esa atmósfera primitiva. Bien, pero si te das cuenta, en esta atmósfera primitiva no estaba presente un gas que está presente actualmente en nuestra atmósfera, que es el oxígeno. En esta atmósfera no estaba presente el oxígeno. Quiere decir que bajo esas condiciones sin oxígeno tuvo que haber aparecido ese primer ser vivo, ¿verdad? Ese primer organismo tuvo que haber surgido bajo condiciones anaeróbicas, ¿no es cierto?, bajo condiciones sin oxígeno. ¿Por qué? Porque en esa atmósfera no estaba el oxígeno. Había agua, metano, amoníaco, hidrógeno, pero no había oxígeno. Entonces, se dice que ese primer organismo que aparece en la Tierra debe haber sido un organismo netamente anaerobio. ¿Por qué anaerobio? Porque surge bajo condiciones de ausencia de oxígeno. Tuvo que haber sido un organismo pequeño, simple. Entonces ese primer organismo tuvo que ser unicelular, totalmente unicelular, y surge en medio acuoso, ¿no? Surge en medio acuoso. Entonces es un organismo acuático, ¿no? Entonces, es un organismo anaerobio, unicelular, y que surge en medio acuático, ¿no es cierto? Que surge en medio acuático. Por eso que se dice que la vida surge en el mar, ¿no es cierto? La vida aparece en el mar y de ahí se traslada a la Tierra, ¿no? Entonces, ese organismo es anaerobio, unicelular y acuático, ¿no? Anaerobio, unicelular y acuático. Con el tiempo, el metano y el amoníaco fueron desapareciendo de la atmósfera. Entonces, la atmósfera se hizo cada vez menos reductora. Y con el tiempo, algunos de esos organismos simples y sencillos
empezaron a tener la propiedad de transformar la energía luminosa en energía química. En otras palabras, algunos de esos organismos empezaron a hacer el proceso de fotosíntesis. ¿No? Algunos, entonces, pudieron hacer el proceso de fotosíntesis. Y como habían organismos que hacían el proceso de fotosíntesis, entonces, si te acuerdas, en la fase luminosa de la fotosíntesis ocurre un evento que es la fotólisis del agua. ¿Y en qué consistía la fotólisis del agua? En descomponer las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, producto de esta fotosíntesis se dice que se empieza a liberar oxígeno a la atmósfera. Entonces, empieza a aparecer y acumularse oxígeno en esa atmósfera. Y algunos organismos, otros organismos, ¿verdad?, de estos de aquí, empiezan a aprovechar ese oxígeno. Entonces, empiezan a aparecer los organismos aerobios. Como consecuencia, ¿no es cierto?, como consecuencia de esa liberación y acumulación del oxígeno producto de la fotosíntesis. Entonces, estos aerobios aparecen después que los anaerobios. Los primeros organismos que aparecen son organismos anaerobios. ¿Por qué? Porque aparecen bajo condiciones sin oxígeno, ¿verdad? Bajo condiciones de ausencia de oxígeno. En esa atmósfera primitiva no existía el oxígeno. ¿Qué es lo que había? Había solamente agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Entonces, bajo esas condiciones aparece ese primer organismo. Ese primer organismo entonces fue anaerobio, unicelular y surge en medio acuático. Con el tiempo, algunos de estos organismos hacen fotosíntesis, adquieren la capacidad de hacer fotosíntesis. Podemos hablar de bacterias, por ejemplo. Sabemos que hay bacterias que hacen fotosíntesis. Y producto de la fotosíntesis se libera oxígeno al medio. Y ese oxígeno puede ser aprovechado por otros organismos. Aparecen los aerobios. Entonces, estas características, bajo estas características tuvieron que haber surgido estos primeros seres vivos. Ya luego aparecen algas unicelulares, aparecen algas más complejas, aparecen los musgos, y ya cuando aparecen los musgos empiezan a aparecer en las orillas de las costas, ¿no? Entonces ya va a empezar a poblarse la parte terrestre. Bien, entonces esas son las características de estos primeros seres vivos, ¿ya? Las características de estos primeros seres vivos. Pero, ¿qué es lo que posibilitó la formación de los primeros seres vivos? ¿Cómo así surgen los primeros seres vivientes? Para explicar eso, existen teorías, ¿no? Van a existir teorías. Teorías que van a tratar de explicar cómo así aparecieron los primeros organismos, cómo así surgieron los primeros seres vivos. Entonces vamos a mencionar tres teorías, ¿no? Vamos a mencionar tres teorías. La teoría de la generación espontánea, o llamada también abiogénesis, la teoría quimiosintética y la teoría cosmogónica, ¿no? Cada una de estas teorías lo que va a hacer es tratar de explicar cómo es que surgieron esos primeros seres vivos, cómo es que surgieron esos primeros organismos. Entonces, eso es lo que van a hacer estas teorías. Vamos a empezar por la teoría de la generación espontánea. A la teoría de la generación espontánea se le conoce también como abiogénesis. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que la vida puede surgir espontáneamente de materia inanimada. Es decir, no se requiere de una vida para dar origen a nueva vida, ¿no? Sino que la vida podía surgir de materia inanimada, del lodo, del barro, del fango, por ejemplo, ¿no? Podía surgir seres vivos. Pero que esta materia inanimada debería estar en contacto con factores externos, ¿no? Por ejemplo, la humedad, el aire, el calor. Entonces, solamente si la materia inanimada está en contacto con estos factores externos, esta materia inanimada podía dar origen a lo que es vida. Algunos a estos factores externos que promueven que a partir de materia inanimada surja la vida, algunos a estos factores externos le denominaron la fuerza vital.
Entonces, la teoría de la generación espontánea decía que la materia inanimada podía dar origen a vida, siempre y cuando esté presente la fuerza vital, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté presente la fuerza vital. Entonces, a partir de materia inanimada podía surgir vida, generación espontánea, o llamada también abiogénesis, ¿no? Prefijo a, sin, bio, vida, génesis, inicio, formación, ¿verdad? Sin formación de vida, sin inicio de vida. Entonces, no se requiere de una vida para dar origen a otra vida. La vida podía surgir espontáneamente a partir de materia inanimada, ¿no? A partir de materia inanimada. Bien, esa teoría es una de las de mayor aceptación y las de mayor tiempo de duración. Es una de las que ha tenido mayor aceptación y más tiempo de duración. Prácticamente fue planteada por Aristóteles, estamos hablando de la Grecia antigua, antes de Cristo, y duró casi hasta los 1800. Entonces mira, son casi más de 2000 años que esa teoría prevaleció, ¿no es cierto? Que esa teoría ha prevalecido. Entonces es una teoría que se arraigó fuertemente, ¿no es cierto? Y fue aceptada por bastante tiempo. Dentro de los principales defensores de esta teoría están Aristóteles, Newton, Harvey, Descartes y Van Helmont. Ellos son quizás quienes mayor defensa han dado a esta, no son los únicos, pero son quizás los más representativos en cuanto a la defensa a la teoría de la generación espontánea. Pero así como habían defensores, había también quienes se oponían a la teoría de la generación espontánea. Había también quienes decían que eso no es cierto, que la vida no puede surgir de manera espontánea de materia inanimada, sino que la vida siempre surge de otra vida, ¿verdad? Y dentro de quienes se oponían a esta teoría, podemos mencionar a Redi, Spallanzani y Pasteur. Y cada uno de ellos, el mérito de cada uno de ellos es que diseñaron experimentos para tratar de demostrar la falsedad de esa teoría, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, mediante experimentos, quisieron demostrar la falsedad de esa teoría. Entonces, por ejemplo, está Francesco Redi, ¿no? Redi fue un italiano que quiso demostrar que esa teoría era falsa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él hizo su famoso experimento de los trozos de carne, ¿no? En frascos colocó trozos de carne. ¿Verdad? En unos frascos coloca trozos de carne. Y algunos de estos frascos, él los cierra, los tapa, y algunos no. Entonces, ¿qué decía Redi? Redi decía, estoy colocando materia inanimada, ¿verdad? Estoy colocando trozos de carne, y a partir de esos trozos de carne, a partir de esa materia inanimada, debería surgir vida. Nosotros deberías, esa materia inanimada, dar origen a seres vivos o a algún elemento viviente. Eso decía Redi, ¿no? Entonces decía, si la teoría es cierta, entonces a partir de esos trozos de carne deberían surgir vida. Entonces, ¿qué observó? Observó luego que con el tiempo las moscas se lograron posar sobre el trozo de carne, en el otro frasco no, porque obviamente el frasco estaba cubierto, ¿no? Entonces se posaron moscas en ese trozo de carne, y luego de algunos días de haber ocurrido esto, en ese trozo de carne empezaron a aparecer larvas, cosa que no observó en el otro frasco. Entonces, ¿qué dijo Redi? Redi dijo que estas larvas que aparecen, no es que aparezcan espontáneamente, sino que esas larvas aparecen porque las moscas depositaron sus huevos. Y a partir de estos huevecillos depositados por las moscas, eclosionaron las larvas, ¿no es cierto? Eclosionaron las larvas. Entonces, esas larvas que aparecen vienen de los huevos depositados por las moscas en los trozos de carne. En cambio, aquí no aparecen larvas, ¿por qué? Porque las moscas no lograron entrar en contacto con la carne. Entonces no aparecen larvas. Entonces estas larvas, que son seres vivos, aparecen de otro ser vivo, que es la mosca. Entonces la vida siempre aparece a partir de otra vida, no surge espontáneamente. Entonces con esta experiencia, Redi quiso demostrar la falsedad de la abiogénesis.
Bien, pero ¿qué dijeron los defensores de esa teoría? Los defensores de la generación espontánea dijeron que esto no puede ser del todo aceptado. ¿Por qué? Porque como bien se sabe, decían ellos, la fuerza vital tiene que estar en contacto con la materia inanimada. Entonces, si nosotros aquí cerramos el frasco, esa fuerza vital no puede ingresar. Y si no ingresa, no puede fomentar la aparición de vida a partir de materia inanimada. Por eso es que no se debe aceptar el experimento de Reddy. Entonces, debido a eso, es que el experimento de Reddy no tuvo quizás la acogida que se esperaba, ¿no es cierto? Claro, ahora nosotros sabemos que es cierto, pero en ese entonces, como los defensores eran todavía muy fuertes, adujeron eso, ¿no? Que la fuerza vital no podía ingresar, por lo tanto no se podía transformar la materia inanimada. Bien, luego está Spallanzani. Spallanzani construye un balón de vidrio, que es un frasco esférico de vidrio, y en ese balón de vidrio va a colocar un caldo nutritivo, un caldo hecho a base de carne, un caldo de carne, ¿no? Que tenía nutrientes. Lo esteriliza y lo tapa para evitar la contaminación externa. Entonces, Spallanzani, ¿qué decía? Decía que, bueno, estamos colocando aquí materia inanimada y nutrientes de tal manera que pueda aparecer vida en esta materia inanimada, puedan surgir microorganismos. Si la teoría es cierta, entonces a partir de esa materia inanimada debería surgir vida, ¿verdad? Bueno, cuando muestreó, cuando observaba, nunca encontró microorganismos. Entonces Spallanzani dijo, bueno, la teoría es falsa. Pero ¿qué dijeron los defensores? Que eso tampoco podía aceptarse del todo. ¿Por qué? Porque como cierra el frasco, entonces la llamada fuerza vital tampoco puede ingresar. Entonces ahí aparece Pasteur. Pasteur va a hacer un experimento similar al de Spallanzani. También construye un frasco de vidrio, esférico, un balón de vidrio, pero cuyo cuello del frasco tiene la forma curva, ¿no? El cuello en forma de cisne, que se le dice, ¿no? Entonces diseña un frasco cuyo cuello tiene una forma curva en forma de S. Entonces también aquí coloca medio líquido, medio nutritivo hecho en base de carne. Lo esteriliza, pero deja descubierto el frasco, no lo cierra como Spallanzani, deja descubierto. ¿Para qué? Para que la supuesta fuerza vital ingrese y esté en contacto con la materia inanimada. Entonces, Pasteur decía, si la teoría es cierta, aquí deberíamos encontrar con el tiempo microorganismos, ¿no? Materia viva. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy colocando materia inanimada, nutrientes, estoy dejando descubierto el frasco para que entre la llamada fuerza vital, entonces debería aparecer la vida. Si la teoría es cierta, bajo esas condiciones entonces debería surgir la vida. Bueno, y cuando observó, nunca encontró seres vivos. Los únicos microorganismos que encuentra fue aquí, en esta zona, al inicio del frasco. Pero no encuentran ningún microorganismo aquí. Esos microorganismos que aparecen aquí, ¿de dónde provienen? Del medio ambiente, ¿verdad? Del entorno, que se depositaron aquí y no pudieron avanzar más allá por la forma del tubo. Pero nunca encuentran microorganismos aquí. Con este experimento, Pasteur se trajo abajo la teoría de la generación espontánea. Se quedó descartada por completo la teoría de la generación espontánea. Entonces, a quien se le reconoce el hecho de demostrar que la teoría de la generación espontánea es falsa, es a Pasteur. Pero fíjate que los tres diseñaron experimentos para demostrar ello, ¿no? Pero quien fue más contundente fue Pasteur. ¿Ya? A Pasteur se le reconoce que fue el que diseñó el experimento para desterrar por completo la teoría de la generación espontánea. Bien, entonces con esto quedó demostrado que la generación espontánea no es cierta, ¿no es cierto? Es falsa. Entonces apareció nuevamente el problema. Bueno, si esta teoría es falsa, entonces, ¿cómo surge la vida? ¿No? ¿Cómo aparece la vida? Entonces, muchos años después,
aparece la teoría quimiosintética. La teoría quimiosintética fue propuesta por Oparin, por un ruso que es Oparin. Y esta teoría se basa en la denominada evolución química. ¿Qué dice la evolución química? La evolución química sostiene que es factible que a partir de moléculas inorgánicas se originen moléculas orgánicas. Entonces, a partir de moléculas inorgánicas se originen moléculas orgánicas. Eso sostiene la evolución química. Y que una vez que ocurra esto, entonces recién va a poder aparecer el ser vivo. Es decir, para que aparezcan los seres vivos, primero tiene que haber ocurrido evolución química. Una vez que ocurre la evolución química, recién aparecen los seres vivos. Entonces, antes de que aparezcan los seres vivos, necesariamente tiene que haber ocurrido esta evolución química. Por eso la evolución química le llaman también evolución prebiótica. Evolución prebiótica. La evolución que va a aparecer antes, ¿no es cierto?, de que se forme la vida. Entonces, ¿en qué consiste? En que a partir de moléculas inorgánicas aparezcan moléculas orgánicas. Y una vez que aparecen moléculas orgánicas, recién podríamos hablar de que aparece la vida. Para ello, Oparin propone 3 fases, 3 etapas para que aparezca la vida a partir de la evolución química. ¿Cuáles son esas 3 etapas? ¿Cuáles son esas 3 fases que propone Oparin? Una vez que aparece la evolución química, las 3 fases son: la primera es que en el mar primitivo empiezan a predominar ciertas moléculas orgánicas. En ese mar primitivo, porque acuérdate que la vida surge en el mar, entonces ocurrió la evolución química, aparecen moléculas orgánicas, pero van a empezar a predominar ciertas moléculas orgánicas. Primera etapa. La segunda etapa, según Oparin, es que algunas de estas moléculas orgánicas van a tener propiedades catalíticas. ¿Y qué es una molécula con propiedad catalítica? Una molécula con propiedad catalítica es aquella molécula que regula una reacción química y acelera la reacción química. ¿Y de qué molécula estamos hablando? Si te acuerdas las primeras clases, en otras palabras, estamos hablando de las enzimas, ¿no es cierto? Entonces, Oparin sostiene que aparecen moléculas con propiedades catalíticas. En otras palabras, aparecen enzimas. Y una vez que aparecen las enzimas, entonces ya ingresamos a la tercera etapa, que es cuando estas moléculas pueden autorregularse y organizarse. Y como se organizan, entonces ahí nomás ya se podría entender cómo surge la vida, porque si tú te acuerdas, los niveles de organización de los seres vivos, ¿cuáles son? Una vez que se tienen moléculas, como en este caso, luego se forman las macromoléculas, luego los complejos supramoleculares, organelas y después célula. Entonces, si ya hay organización, ya podemos llegar a la célula en base a la organización de los componentes. Entonces, esto sostiene Oparin, entonces. Pero para llegar a esto, primero tuvo que haber habido evolución química. Es decir, a partir de moléculas inorgánicas, formarse moléculas orgánicas, y luego se dan estas 3 etapas para que se formen los seres vivos. Bien, eso propone Oparin. Esto lo propone en el año 1925. Esta teoría es una de las teorías actualmente de mayor aceptación. ¿Por qué? Porque ha sido demostrada parcialmente en el laboratorio. En el año 1953, Miller y Urey demuestran la evolución química, que puede haber ocurrido evolución química bajo características de la atmósfera primitiva. Entonces, para demostrar eso, ellos diseñaron un sistema. Diseñaron un sistema donde van a asemejar las condiciones de esa atmósfera primitiva. Entonces, tienen un balón de vidrio nuevamente, ¿no?, donde hay agua,
que lo someten al calor, entonces es agua hirviendo, ¿verdad? Lo someten al calor. Entonces, de esta ebullición del agua va a salir el vapor de agua. Ese vapor de agua va a ser conducido por un canal de vidrio también hacia otra cámara. En esta otra cámara van a colocar metano, amoníaco e hidrógeno. Y aquí va a llegar el vapor de agua. Entonces, si te das cuenta, aquí van a estar presentes todos los componentes que habíamos mencionado para la atmósfera primitiva. Bien, aquí los va a someter a descargas eléctricas para asemejar las temperaturas y las tormentas eléctricas constantes que había en la Tierra primitiva. Y como consecuencia de toda esta reacción, al final, ¿qué va a obtener? Al final va a obtener agua y aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Moléculas orgánicas que se utilizan para la formación de proteínas. Entonces, está obteniendo moléculas orgánicas, pero ¿a partir de qué? De componentes inorgánicos. Ninguno de estos son orgánicos. Todos son inorgánicos. Y producto de esta reacción obtiene aminoácidos, moléculas orgánicas. Entonces, mira, ha asimilado las condiciones de la atmósfera primitiva, ha puesto lo que se encontraba en esa atmósfera primitiva y ha obtenido aminoácidos. Ya ha obtenido moléculas orgánicas. Entonces, lograron demostrar de manera parcial esto de aquí. ¿Verdad? Que como a partir de moléculas inorgánicas pueden obtenerse moléculas orgánicas, bajo condiciones similares a la atmósfera primitiva. Como lograron demostrar esto, entonces por eso es que es una de las teorías de mayor aceptación. Claro, no han logrado demostrar cómo luego a partir de aminoácidos se puede formar la vida, ¿no? Pero sí han logrado demostrar esa evolución química de la cual ha hablado Parín. Por eso es una de las teorías de mayor aceptación. Bien, y luego está la teoría cosmogónica. ¿Ya? Luego está la teoría cosmogónica. ¿Qué menciona la teoría cosmogónica? La teoría cosmogónica sostiene que la vida no se inicia en la Tierra, ¿no? En la Tierra no se habría originado la vida, sino que la vida se origina en otra parte del universo. ¿No? Se va a originar en otra parte del universo. Entonces, no se inicia en la Tierra, sino más bien se inicia en otra parte del universo. Y que llega a la Tierra gracias a la panspermia. ¿Qué es la panspermia? La panspermia es la expansión de cuerpos estelares, ¿no? Entonces, cuando los cuerpos estelares se expanden rápida y violentamente por el universo, a esa expansión se le conoce como panspermia. Y cada fragmento es un panspermio. ¿Ya? Cada fragmento es un panspermio. Entonces, esta teoría sostiene que algunos de estos panspermios que llegaron a la Tierra habrían contenido microorganismos y que esos microorganismos al llegar a la Tierra pudieron adaptarse y reproducirse. Entonces, ahí empezó la vida en la Tierra, a partir de estos microorganismos que llegaron con los panspermios. ¿Quién propone esto? Arrhenius. ¿Ya? Arrhenius propone la teoría cosmogónica, ¿ya? La teoría cosmogónica. Esas son entonces las teorías que tratan de explicar cuál es el origen de la vida, ¿no? Las teorías que tratan de explicar cuál es el origen de la vida. Lo cierto es que los seres vivos ya aparecieron en la Tierra y empezaron a poblar la Tierra. Pero estos seres vivos han tenido que cambiar, ¿verdad? Para poderse adaptar a las condiciones de la Tierra han tenido que cambiar. Ese conjunto de cambios que se da a través del tiempo y permite la adaptación al organismo, toma el nombre de evolución, ¿no? Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución viene a ser el conjunto de cambios, que se da en los seres vivos y que les va a permitir su adaptación, ¿ya? Que les va a permitir su adaptación. A eso le vamos a denominar evolución, ¿ya? A eso le vamos a denominar evolución. Bien, y para explicar la evolución también existen teorías. ¿Ya? También existen teorías. A ver, ¿cuáles son estas teorías? Empecemos por la teoría de Lamarck. ¿Ya? Empecemos por la teoría de Lamarck. A Lamarck ya lo hemos mencionado en la primera clase. Lamarck es
quien utiliza por primera vez el término biología, ¿no es cierto? Entonces, bien, Lamarck también es uno de los primeros en hablar acerca de evolución, ¿no? Hablar acerca de evolución. Lamarck sostenía que los individuos pueden cambiar, ¿no? Porque fíjense, antes de Lamarck, la idea que se tenía era de que las especies no cambian, las especies se mantienen fijas en el tiempo, no van a sufrir cambios. Entonces, las especies que hay actualmente son las mismas que habían hace cientos de años, ¿no? Hace miles de años. Eso es lo que sostenían estas ideas, que se conocen con el nombre del fijismo, ¿no? Entonces, ¿el fijismo qué es? El fijismo hace referencia a que las especies no cambian, sino que se mantienen fijas en el tiempo. Pero eso se creía antes de Lamarck. Lamarck, les decía, fue uno de los primeros en sostener que no es así. Fue uno de los primeros en sostener que las especies sí cambian. Y que cada especie, ¿no? Cada especie va a buscar su cambio, ¿no? Cada especie busca el cambio. Bien, eso Lamarck lo plantea en un libro. Lamarck escribe un libro llamado Filosofía Zoológica. Y en este libro plantea su hipótesis del uso y desuso de las partes. ¿No? Va a plantear su hipótesis del uso y desuso de las partes. En esta hipótesis, Lamarck sostiene que hay estructuras y partes del individuo que el individuo no utiliza, no usa, entonces caen en desuso. Por lo tanto, pueden desaparecer esas estructuras. Y aquellas estructuras que el individuo usa continuamente, esas estructuras son susceptibles de cambio. El ejemplo clásico que pone él es el del cuello de las jirafas. Lamarck decía que las jirafas tienen cuello largo, ¿por qué? Porque van a usar continuamente el cuello para alcanzar el alimento en la copa de los árboles, ¿no? Entonces, continuamente están modificando la longitud del cuello. En cambio, las jirafas de cuello corto, ¿verdad? Las jirafas de cuello corto no podrían hacer eso. No podrían hacer eso. No podrían hacer eso, ¿no? O no hacían eso, mejor dicho. Como no hacían eso, entonces simplemente se extinguieron, porque no supieron modificar esa estructura que le es útil, ¿no? Esa estructura que le es útil, ¿no? Entonces, él sostenía que hay estructuras que el organismo continuamente usa, ¿no? Y que esas las puede modificar. Entonces, hay estructuras que el organismo usa continuamente y otras que no. Hipótesis del uso y desuso de las partes. Hipótesis del uso y desuso de las partes. Y que al modificar esa estructura por el continuo uso, eso se debe heredar inmediatamente a la descendencia. Entonces, a su teoría la llamó la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿No? La denominó la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, Lamarck sostenía eso, ¿no? Que hay estructuras que son útiles, esas estructuras pueden modificarse, y las que no las utiliza van a caer en desuso. Entonces, el organismo busca el cambio. Según Lamarck, el organismo es el que busca el cambio. El organismo provoca el cambio, por lo tanto, provoca su adaptación. Eso sostenía Lamarck. Luego está Darwin, Charles Darwin. Darwin fue un inglés interesado, en realidad fue un hijo de un médico inglés interesado en cuestiones de ciencias naturales. Y Darwin se va a embarcar en un buque de la Armada inglesa. Ese buque es el Beagle. ¿No? Ese es el buque en el cual se embarca Darwin. Ese es el buque en el cual se embarca Darwin. Este buque tenía la misión de... Su misión inicial era recorrer el mundo, ¿no? Recogiendo muestras. Cuando se embarca Darwin, el recorrido que hace es por las costas de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, recogiendo muestras y analizando estas muestras. Durante ese recorrido, donde mayor cantidad de información recoge es en las Islas Galápagos, que son un conjunto de islas que están frente al Ecuador. Y lo que encuentra aquí
son cuestiones muy particulares y peculiares. Por ejemplo, encuentra que no hay los mismos animales ni flora que está presente en las costas, ¿no? Encuentra animales totalmente diferentes, únicos de las islas. Y además encuentra que las especies que hay en cada isla muchas veces es distinta a la de la otra isla. A pesar de que están cercanas, contienen especies diferentes. Entonces Darwin sostiene que esas diferencias y estas características de especies únicas se deben al factor ambiental, a la naturaleza. Se debe a que las especies han quedado aisladas unas de otras. Entonces, al quedar aisladas unas de otras, cada especie con el tiempo ha adquirido ciertas características. Pero con el tiempo entonces han tenido que ir cambiando para adquirir ciertas características únicas. Han tenido que ir evolucionando. ¿Y han evolucionado de acuerdo a qué? De acuerdo a las condiciones donde se encuentran. Entonces, ¿quién está determinando si la especie cambia o no? Es la naturaleza. ¿Quién está determinando si la especie puede cambiar o no puede cambiar para adaptarse? Es la naturaleza. La naturaleza impone condiciones, entonces las especies tienen que adecuarse a esas condiciones. Distinto a Lamarck, ¿verdad? Lamarck sostenía que es la especie la que busca el cambio. Darwin dice que no. Darwin dice que es quien provoca el cambio, es la naturaleza. Entonces, la naturaleza va a influir para que la especie cambie. Si la especie no cambia, se extingue. Pero si la especie cambia y se adapta, sobrevive. Esa idea la plantea en su libro sobre el origen de las especies. Ahí plantea la teoría de la evolución por selección natural. La naturaleza selecciona qué especies sobreviven, ¿verdad? Porque es la naturaleza la que va a imponer condiciones. Entonces las especies tienen que adecuarse a esas condiciones. Si no se adecúan, se extinguen. Entonces le llamamos teoría de la evolución por selección natural. Y en esta adaptación se va a dar una lucha por la existencia. Los organismos y las especies van a luchar y van a competir por su existencia. ¿Y quién va a sobrevivir en esta lucha? En esta lucha sobrevive el más apto. Y según Darwin, ¿quién es el más apto? El más apto, según Darwin, es aquel que tenga mejores características hereditarias, ¿no? Aquel que tenga mejores características heredables, ese es el más apto. Eso es lo que plantea Darwin. Estas ideas de Darwin fueron apoyadas por Wallace. Wallace fue un contemporáneo de Darwin. No lo conocía personalmente, pero sí llegaron a intercambiar correspondencia, ¿no? Pero llega a la misma conclusión. A la misma conclusión que Darwin llega Wallace, ¿no? Entonces, por eso se dice que Wallace comparte las ideas de Darwin, ¿no? Darwin fue apoyado por Wallace. Bien, ¿qué otras teorías tenemos? Tenemos la teoría de Bryce, Hugo de Bryce. Hugo de Bryce sostiene que la evolución se debe a las mutaciones, ¿ya? La evolución se debe a las mutaciones. Como las mutaciones son cambios en la información genética, entonces todo cambio en la información genética va a conllevar a la evolución. Eso sostiene de Bryce. Y Dobzhansky escribe un libro llamado La genética y el origen de las especies. En este libro Dobzhansky plantea su teoría moderna de la evolución. A esta teoría también le llaman como el neodarwinismo. El neodarwinismo. Prefijo neo, nuevo. El nuevo darwinismo. ¿Por qué se le conoce como el nuevo darwinismo? Porque Dobzhansky no niega a Darwin. Dobzhansky dice que Darwin tiene razón, sí hay selección natural, pero que esa evolución es el cambio en la estructura genética de la población. Entonces, lo que hace Dobzhansky es añadir conceptos de genética, ¿ya? Va a añadir conceptos de genética a la teoría darwiniana. Entonces, no niega a Darwin, no dice que Darwin no tiene razón, sí, dice Darwin tiene razón, sí hay selección natural, pero que esta selección va a provocar una evolución en los seres vivos, y esta evolución viene a ser el cambio en la estructura genética de la población. ¿Ya? Eso es lo que sostiene Dobzhansky, y esta es la teoría que ahorita se está aceptando preferentemente, ¿no?
aquella que se basa en Darwin, pero le añade conceptos de genética. Bien, entonces las teorías que tratan acerca de la evolución son la de Lamarck, Darwin, de Bryce y Dobzhansky. Muy bien, si hay teorías que tratan de explicar cómo los organismos han evolucionado, también tienen que haber pruebas que nos demuestren que han ocurrido esos cambios. Estas pruebas, estas evidencias de la evolución son estudiadas por algunas áreas de la biología. Entonces, estas pruebas, evidencias de la evolución nos van a señalar que efectivamente hubo cambio, efectivamente hubo evolución. Y eso es estudiado por algunas áreas de la biología. Por ejemplo, la paleontología. ¿Qué estudia la paleontología? La paleontología estudia fósiles. ¿Y por qué es importante estudiar fósiles? Porque nos va a permitir comparar las características del organismo primitivo con el organismo actual. ¿Qué es un fósil? Un fósil es una estructura de un organismo primitivo. Puede ser un hueso, puede ser el esqueleto, puede ser una impresión, una huella, o puede ser el mismo organismo. Por ejemplo, hay varios insectos que han sido conservados en ámbar, ¿no? Entonces se les considera un fósil. Entonces, esos fósiles son estudiados por la paleontología. La anatomía comparada es otra rama que va a tratar de estudiar evidencias de la evolución. Y para eso lo que hace la anatomía comparada es comparar estructuras. Y lo que va a buscar es si es que encontramos estructuras homólogas o estructuras análogas. ¿No? Estructuras homólogas o estructuras análogas. Cuando hablamos de una estructura homóloga, decimos que la estructura es homóloga si es que su anatomía interna es muy similar, pero la función es diferente. Entonces, si nosotros encontramos que la estructura interna es muy similar, pero su función es distinta, estamos frente a estructuras homólogas. Por ejemplo, si comparáramos la estructura interna, la estructura ósea de la aleta de una ballena con nuestro sistema óseo de la mano, nos vamos a dar cuenta que hay muchas semejanzas. La disposición de los huesos, hacia dónde están los huesos cortos y hacia dónde están los huesos largos, ¿no? Etcétera. Es más, pareciera la palma abierta, ¿no? Cuando uno ve la estructura ósea de la aleta de una ballena. Entonces, su estructura es muy similar, pero la función es distinta. En el caso de la ballena, la aleta le sirve para el nado. En el caso de los humanos, la mano tiene función prensil, ¿verdad? Bien, entonces, si estamos frente a estructuras que tienen la anatomía muy parecida, pero la función es distinta, esas estructuras son llamadas estructuras homólogas. ¿Ya? Son denominadas estructuras homólogas. Y cuando encontramos estructuras homólogas, significaría que esas especies están cercanas evolutivamente. ¿Ya? Son especies que comparten un ancestro en común. Estructuras homólogas. Las estructuras análogas, por el contrario, son estructuras que tienen la anatomía muy distinta, pero cumplen la misma función. Por ejemplo, si comparamos el ala de un insecto con el ala de un ave, su estructura es muy distinta, ¿verdad? La estructura interna es muy diferente, pero cumplen la misma función, que es el vuelo. En ese caso hablamos de estructuras análogas. Y cuando hay estructuras análogas, significa que esas especies no están cercanas evolutivamente. ¿Ya? No están cercanas evolutivamente, por lo tanto, no tienen un ancestro en común. ¿Ya? Son especies muy separadas evolutivamente. Bien, luego está la embriología. La embriología va a comparar estadios de desarrollo embrionario. Eso compara la embriología. Si los estadios de desarrollo embrionario entre diferentes especies son muy similares, si hay mucha similitud entre el desarrollo embrionario de una especie con respecto a otra, entonces decimos que están compartiendo genes, ¿no? Que comparten genes de desarrollo. Y si comparten genes de desarrollo, entonces son especies muy cercanas evolutivamente.
Pero si al comparar el desarrollo embrionario vemos que no hay semejanzas, ¿verdad? No son muy parecidas, no hay semejanzas, entonces significaría que no son especies cercanas, sino son especies distanciadas evolutivamente, ¿no? Son especies totalmente distanciadas. Bien, ¿qué más? La bioquímica comparada. La bioquímica comparada lo que hace es estudiar, analizar moléculas. A mayor cantidad de similitud molecular, a mayor cantidad de similitud a nivel de moléculas, mayor cercanía evolutiva hay. La citogenética compara cromosomas, ¿no? Compara cromosomas en base a los cariotipos, eso lo vimos la semana pasada. Entonces va a comparar cromosomas, la forma, el número de los cromosomas. Y la biogeografía se va a encargar de estudiar los patrones de distribución de los seres vivos, cómo se distribuyen los seres vivos por la Tierra, de acuerdo al clima, al lugar, a los nutrientes, etc. De eso se encarga la biogeografía. Estos son las principales ramas que estudian las evidencias de la evolución, ¿no? La paleontología, la anatomía comparada, la embriología, la bioquímica comparada, la citogenética y la bioquímica, y la biogeografía, ¿ya? Y la biogeografía. Bien, dentro de las especies que cambian está el ser humano. Entonces tenemos que hablar también de la especiación en el ser humano, ¿no? Entonces vamos a ahora hacer unos gráficos para tratar de entender cómo ha sido el cambio evolutivo en los seres humanos.
Ya. Entonces, habíamos visto cuáles son esas evidencias o pruebas de la evolución, ¿no es cierto? Que nos demuestran que efectivamente los seres vivos han cambiado, que nos demuestran que efectivamente los seres vivos no se mantienen en el tiempo, que eran las ideas que predominaban, ¿no? Habíamos dicho que antes de Lamarck lo que predominaba era el fijismo, ¿verdad? Pero ya con Lamarck y luego con las otras teorías, ya esas ideas quedan descartadas y más bien se acepta que efectivamente los individuos, las especies cambian para adaptarse. Bien, ¿cuál es el mecanismo de esa evolución? El mecanismo de la evolución viene a ser la especiación. ¿Qué es la especiación? La especiación viene a ser la formación de nuevas especies a partir de una ancestral. Se refiere a cuando una especie da origen a otras especies. Entonces, ese proceso en el cual se forman especies a partir de una, toma el nombre de especiación. ¿Ya? Toma el nombre de especiación. Pero para que ocurra esto, para que ocurra el fenómeno de especiación, tiene que darse el proceso de aislamiento. ¿Ya? Tiene que ocurrir el aislamiento. El aislamiento consiste en separar, en que se van a separar dos grupos que conformaban, dos o más grupos que conformaban antes una población. Entonces, esos grupos se van a aislar unos de otros. ¿Ya? Se van a aislar unos de otros. Ese aislamiento se va a dar de manera sucesiva en 3 pasos. Primero es el aislamiento geográfico, después es el aislamiento reproductivo y finalmente es el aislamiento genético. Como consecuencia del aislamiento genético se forman las nuevas especies. ¿Ya? Como consecuencia del aislamiento genético se van a formar las nuevas especies. Entonces, para que se formen nuevas especies, que es la especiación, se requiere el fenómeno de aislamiento, que siempre va a ocurrir en ese orden, ¿no? Geográfico, reproductivo y genético. Una vez que ocurre el aislamiento genético, entonces ya se formaron nuevas especies. Por ejemplo, vamos a suponer que en una área, en una misma área, está habitada por organismos de la misma especie, es decir, organismos que tienen las mismas características, comparten genes, ¿verdad? Pueden entablar contacto para reproducirse, ¿no? Etcétera. Entonces, son individuos de la misma especie, tienen las mismas características, comparten genes, o están ocupando un mismo lugar, una misma área, y pueden todos ellos entablar contacto entre sí, ¿ya? Pueden todos ellos entablar contacto entre sí para reproducirse, ¿ya? Para reproducirse. Bien, ¿qué puede ocurrir? Estamos hablando obviamente de la Tierra primitiva, en la cual ocurrían cambios drásticos, ¿no? Entonces, puede ser que justo en ese lugar, ¿no? Justo en ese lugar, surge, por los cambios que ocurrían en la Tierra, surge una cordillera, una cadena de montañas, que, mira, separó en 2 lo que antes era una sola área y separó por lo tanto en 2 lo que antes era una sola población. Entonces surge una barrera física que va a impedir que los individuos, por ejemplo, que están hacia el lado derecho, ahora tengan contacto con los del lado izquierdo, y a su vez va a impedir que los individuos que están hacia el lado izquierdo entren en contacto con los del lado derecho, porque hay una barrera que los está separando. Antes todos estaban juntos, todos podían tener contacto entre sí para reproducirse, ahora no. Hay una barrera física que los está separando y está evitando su contacto, ¿no? De pronto surgió una barrera, ¿verdad?, que va a evitar que los individuos que están hacia un lado tengan contacto con los del otro. Esa barrera física puede ser una cadena de montañas, una cordillera, puede ser un abismo, puede ser un río o el océano, etc. Pero es una barrera geográfica que está separando en 2 lo que antes era una sola población. Cuando surge eso, una barrera física que separa en 2 lo que antes era una población y por lo tanto las aísla una de la otra, decimos que ha ocurrido el aislamiento geográfico. ¿No? Hay una barrera geográfica que está separando en 2 lo que antes era una sola población.
Entonces, surge el aislamiento geográfico, esas especies ya no están en contacto entre sí. Esos individuos ya no están en contacto entre sí. Como consecuencia del aislamiento geográfico, va a ocurrir el aislamiento reproductivo. ¿Qué ocurre? Como ya no todos están en contacto entre sí, entonces los individuos del lado derecho solamente entre ellos van a entablar contacto y se van a reproducir solamente entre ellos. Igual, los que están hacia el lado izquierdo, solamente entre ellos entablan contacto y entre ellos se van a reproducir. ¿Verdad? Entonces, ya no todos están en contacto entre sí para reproducirse, no. Solamente se reproducen entre los de un lado y los del otro. Cuando ocurre eso, cuando ya cada grupo va a actuar independientemente en la reproducción, cuando cada grupo se va a reproducir independientemente uno del otro, entonces cada grupo tendrá sus propios tiempos de reproducción, sus propias épocas en la reproducción, sus propias formas de reproducción, ya no van a coincidir necesariamente. Antes sí, porque estaban ocupando el mismo lugar y estaban contactándose entre sí, todos tenían la misma probabilidad de contacto entre sí, ahora no, ¿no? Hay una barrera que los ha separado, entonces cada grupo va a actuar de manera independiente, por lo tanto cada grupo se va a reproducir independientemente uno del otro. Cuando se llega a esa situación de que cada grupo se va a reproducir de manera independiente uno del otro, decimos que ha ocurrido un aislamiento reproductivo. Pero fíjate que el aislamiento reproductivo es consecuencia del aislamiento geográfico. ¿Ah? Como consecuencia de geográfico se va a dar el aislamiento reproductivo. Y a su vez, como consecuencia del aislamiento reproductivo se va a dar el aislamiento genético. Es decir, como ya no están compartiendo genes, ¿verdad? Porque cada grupo se va a reproducir independientemente uno del otro, entonces cada grupo ya no comparte genes necesariamente, entonces cada grupo va a tener sus propios genes. Entonces va a llegar un momento en que de repente esos genes van a ser distintos y por lo tanto, por ejemplo, un grupo va a manifestar características que el otro grupo no. ¿Por qué? Porque ya no están compartiendo genes. Entonces, cuando ya cada grupo va a tener sus propios genes, ¿no? Debido a que ya no se reproducen todos entre sí, ¿no? Entonces cada grupo va a tener sus propios genes, ¿no? Ya tienen genes distintos, cada grupo va a mantener sus propios genes. Decimos que ahí el aislamiento es genético, ¿no? Ha ocurrido un aislamiento genético. Como consecuencia de ese aislamiento genético, entonces este grupo que tiene otras características que el otro, este grupo será la especie A y este de aquí será la especie B. Entonces se han formado dos especies a partir de una original. Como consecuencia del proceso de aislamiento, geográfico, reproductivo y genético, siempre en ese orden, ¿no? Siempre en ese orden. Entonces aquí hay formación de especies a partir de una, proceso conocido como especiación. Y para que se dé la especiación se requiere que ocurra el fenómeno de aislamiento. Bien, ese es el mecanismo de la evolución. ¿Y cuáles son los patrones de la evolución? Los patrones de la evolución son dos, ¿no? Las extinciones masivas y la radiación adaptativa, o extinción en masa también se le conoce, ¿no? ¿Qué es la extinción masiva o extinción en masa? La extinción masiva o extinción en masa es la desaparición de numerosas especies en corto tiempo. Desaparecen grandes cantidades de especies, pero en cortísimo tiempo, provocado generalmente por causas naturales, ¿ya? Provocado por desastres naturales, por causas naturales. Entonces, debido a un Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de ahora, ¿no? Lo que vamos a revisar ahora es
teorías del origen de la vida, teorías de la evolución y luego terminar con la secuencia evolutiva en la especie humana, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, ¿qué es la vida? ¿No? Esa pregunta en realidad es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una definición exacta para definir lo que es vida, ¿no? Tenemos la idea de lo que significa, ¿no? Pero traducirlo eso en un concepto no es fácil, ¿no? En realidad es un problema filosófico, don Lena también, de la Tierra. Entonces, ¿cuándo es que surgen esos primeros seres vivos? Esos primeros seres vivos van a surgir bajo ciertas condiciones que presentaba la Tierra. Una de esas condiciones es la atmósfera. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones de esa atmósfera primitiva? Esa atmósfera primitiva contenía agua en forma de vapor, metano, amoníaco e hidrógeno. Eran los componentes de esa atmósfera primitiva. Eran los componentes de esa atmósfera primitiva. Bien, pero si te das cuenta, en esta atmósfera primitiva no estaba presente un gas que está presente actualmente en nuestra atmósfera, que es el oxígeno. En esta atmósfera no estaba presente el oxígeno. Quiere decir que bajo esas condiciones sin oxígeno tuvo que haber aparecido ese primer ser vivo, ¿verdad? Ese primer organismo tuvo que haber surgido bajo condiciones anaeróbicas, ¿no es cierto? Bajo condiciones sin oxígeno. ¿Por qué? Porque en esa atmósfera no estaba el oxígeno. Había agua, metano, amoníaco, hidrógeno, pero no había oxígeno. Entonces, se dice que ese primer organismo que aparece en la Tierra debe haber sido un organismo netamente anaerobio. A tallar los biólogos, ¿no? No es un concepto fácil de definir. Es, por ejemplo, cuando nos preguntan cuál es la definición del número 3, ¿no? Tenemos el concepto de lo que significa el número, tenemos la idea de lo que significa el número 3, pero no podríamos decir un concepto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una idea quizá algo abstracta. Algo similar ocurre con la definición de vida, ¿no? Sabemos de repente qué nos representa la vida, pero de ahí a definirla no está tan fácil hacerlo, ¿no? Sin embargo, ese concepto está asociado a otro concepto que es el ser vivo, y el otro concepto acerca del ser vivo sí lo podemos dar, ¿no? El ser vivo, ¿qué es? Es un sistema químico-físico, ¿verdad?, con propiedad, que presenta ciertas características, ¿no? Entonces, es un sistema químico-físico altamente complejo, altamente organizado, que va a presentar ciertas características. Ese es el concepto de lo que es ser vivo, ¿no? Pero vida en realidad no es un concepto tan fácil de decir. Bien, lo cierto es que el concepto de vida está asociado al ser vivo, y el ser vivo sí es un concepto que lo podemos dar, y que estos seres vivos desde su aparición han ido transformando y cambiando su estructura para adaptarse a las condiciones. ¿No? Algunos, entonces, pudieron hacer el proceso de fotosíntesis. Y como habían organismos que hacían el proceso de fotosíntesis, entonces, si te acuerdas, en la fase luminosa de la fotosíntesis ocurre un evento que es la fotólisis del agua. ¿Y en qué consistía la fotólisis del agua? En descomponer las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, producto de esta fotosíntesis se dice que se empieza a liberar oxígeno a la atmósfera. Entonces, empieza a aparecer y acumularse oxígeno en esa atmósfera. Y algunos organismos, otros organismos, ¿verdad?, de estos de aquí, empiezan a aprovechar ese oxígeno. Entonces, empiezan a aparecer los organismos aerobios. Como consecuencia, ¿no es cierto?, como consecuencia de esa liberación y acumulación del oxígeno producto de la fotosíntesis. Entonces, estos aerobios aparecen después que los anaerobios. Los primeros organismos que aparecen son organismos anaerobios. ¿Por qué? Porque aparecen bajo condiciones sin oxígeno, ¿verdad? Bajo condiciones de ausencia de oxígeno.
En esa atmósfera primitiva no existía el oxígeno. ¿Qué es lo que había? Había solamente agua, metano, amoníaco e hidrógeno. ¿Por qué anaerobio? Porque surge bajo condiciones de ausencia de oxígeno. Tuvo que haber sido un organismo pequeño, simple, entonces ese primer organismo tuvo que ser unicelular, totalmente unicelular, y surge en medio acuoso, ¿no? Surge en medio acuoso, entonces es un organismo acuático, ¿no? Entonces es un organismo anaerobio, unicelular y que surge en medio acuático, ¿no es cierto? Que surge en medio acuático. Por eso es que se dice que la vida surge en el mar, ¿no es cierto? La vida aparece en el mar y de ahí se traslada a la tierra, ¿no? Entonces ese organismo es anaerobio, unicelular y acuático, ¿no? Anaerobio, unicelular y acuático. Con el tiempo el metano y el amoníaco fueron desapareciendo de la atmósfera, entonces la atmósfera se hizo cada vez menos reductora y con el tiempo algunos de esos organismos simples y sencillos empezaron a tener la propiedad de transformar la energía luminosa en energía química. En otras palabras, algunos de esos organismos empezaron a hacer el proceso de fotosíntesis.